Esto es Noticiero Internacional. Verificación de datos. La narrativa de Maduro sobre el éxodo de Venezuela. Queremos compartir con ustedes el siguiente análisis. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones estiman que 5.4 millones de venezolanos han salido los últimos 6 años. Entre el 2014 y el 2019 se presentaron casi 800.000 solicitudes de asilos de venezolanos en todo el mundo. El 75% de ellas fue presentada entre el 2018 y el 2019. El 20 de enero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que 600.000 venezolanos habían huido del país desde 2017. Maduro añadió que casi 300.000 habían regresado a través de su plan Vuelta a la Patria. Las afirmaciones de Maduro son engañosas ya que subestima el éxodo de Venezuela. El alto comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones estima que 5,4 millones de venezolanos han salido en los últimos 6 años. De 2014 a 2019 se presentaron casi 800.000 solicitudes de asilo de venezolanos en todo el mundo. Cerca de 3/4 partes de ellas llegaron en 2018 y 2019. La base de datos de la ONU y la OIM señala que la estimación de 5,4 millones de emigrantes es probablemente demasiado baja. Se ha informado que miles de venezolanos regresaron a su país debido a las dificultades causadas por la pandemia del nuevo coronavirus. Las noticias señalan que a menudo estas personas fueron maltratadas o detenidas en la frontera. El propio Maduro ha criticado a los retornados llamándolos bioterroristas. La pandemia también ha provocado más emigración. En octubre de 2020, la cadena NBC News informó que Colombia esperaba la entrada de 200.000 venezolanos en los próximos meses. Investigando más sobre este tema de los inmigrantes venezolanos, me encontré con una nota que la quiero compartir con ustedes. La voy a poner acá en pantalla, si me permiten. Ahí está. Este es del sitio web Human Rights Watch, y ustedes están viendo el titular. Este es un artículo publicado ahora en el mes de marzo del 2021, hace unos pocos días atrás, en donde, allí ustedes leen, México, abusos contra solicitantes de asilo en la frontera con Estados Unidos. Migrantes venezolanos y de otras nacionalidades sufren secuestros, extorsiones y falta de acceso a servicios esenciales. Pues bien, en este sitio encontré un video que lo quiero compartir con ustedes acá en Noticiero Internacional. Vamos con el video. Imagínate, salimos de nuestro país por la inseguridad, por el acoso que teníamos y aquí estamos igual. Tuvimos que salir de Venezuela por el acoso que teníamos de parte del Servicio de Inteligencia Militar de Venezuela, ya que nos acosaban y nos amenazaban constantemente a mí, a mi hijo, a mi familia. Elizabeth es una de las decenas de miles de solicitantes de asilo que Estados Unidos ha enviado a esperar en México mientras sus casos se encuentran pendientes ante los tribunales de inmigración estadounidenses. En México, los solicitantes de asilo frecuentemente sufren extorsiones y abusos cometidos por policías y agentes de migración. Cuando llegamos acá a México, los federales nos detuvieron en el aeropuerto de Ciudad de México. Nos dijeron que si veníamos a frontera, nos exigieron una extorsión para no ser deportados. También son blanco de grupos criminales. Bueno, en Matamoros teníamos mucho miedo a los carteles, por eso tuvimos que movernos de allá. Tenía que andar con mi hijo para donde fuera, por miedo a ser secuestrados o extorsionados por parte de ellos. A menudo no pueden trabajar ni acceder a servicios esenciales como salud pública y educación. Actualmente tenemos la vida parada, ya que acá no se nos permite trabajar, ni tenemos acceso a los servicios médicos gratuitos y mi hijo no podía estudiar. El presidente Joe Biden ha empezado a permitir que algunos solicitantes de asilo con casos pendientes, como Elizabeth, reingresen al país. Este es un paso positivo. Ay, es como un rayo de luz de esperanza en este camino tan largo que ha sido esperar acá en México.
Pero a muchos otros, durante el gobierno del expresidente Donald Trump, les desecharon injustamente sus solicitudes o les negaron la posibilidad de solicitar asilo. Ellos siguen varados en México, donde continúan sufriendo abusos. El presidente Biden debe asegurar que ellos también tengan la oportunidad de ser oídos por tribunales competentes. Mientras tanto, el gobierno mexicano debe proteger a los solicitantes de asilo en México y asegurar que puedan trabajar y acceder a servicios médicos y educación. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué piensa usted sobre ese video? ¿Cuánto cierto hay en estas declaraciones? Es duro. Gente que sale huyendo de su país, llega como tránsito a México y dice que son extorsionados. Por supuesto que es información para verificar. En lo personal, como extranjero en México, lo que yo puedo señalar por experiencia personal, comparto la experiencia, no es una opinión, comparto mi experiencia. Jamás, autoridad de migración mexicana me han pedido $1 a cambio de permitirme el ingreso a territorio mexicano. Y acá hay otro tema también de fondo. Los extranjeros que llegamos a México, actualmente tengo residencia permanente en el país mexicano, la Green Card mexicana. El profesional que llega a México debe de presentar documentos, título, contrato de trabajo. Debe de poder mostrar fehacientemente que es capaz de mantenerse económicamente en el país. Y el proceso es en extremo largo, es el extremo largo. Para quienes son mexicanos y están viendo las noticias en este momento en Noticiero Internacional, les quiero compartir esta experiencia. El proceso es larguísimo. Los extranjeros que llegamos a México y llegamos a trabajar y llegamos no a ser parte de una economía informal, sino que pagamos altísimos impuestos por el trabajo y no nos quejamos por ello, debemos de pasar un proceso que es tedioso en migración. Entonces, bien, cabe preguntarse, ¿por qué hay personas que ingresan incluso por la fuerza a través de las fronteras terrestres de México? Le exigen a México que les tiene que dar cosas básicas. Exigen además que deben de llegar sin ningún tipo de complicaciones a la frontera norte del país y ahora exigen a Estados Unidos que los tiene que recibir. ¿Por qué todo esto? Es una pregunta que se la planteo a ustedes. Espero sus comentarios aquí en Noticiero Internacional, donde le mostramos las noticias que otros medios tradicionales prefieren no mostrar y si las muestran, ni siquiera comentarlas.